Le damos la palabra ahora a Josefina Torres. Ella es licenciada en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad Central, magíster en Estudios Latinoamericanos con mención en Políticas Culturales por la Universidad Andina Simón Bolívar, servidora pública en el área de Planificación, Institucionalidad Estatal y Administración y Gestión Pública. Además, es investigadora y facilitadora de procesos locales de planificación, participación y formación organizativa, docente en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas en la Universidad Central del Ecuador. Es parte de la coordinación colectiva del Grupo de Trabajo de Claxo, El Estado como Contradicción, y autora de este libro publicado por Claxo, Esa hegemonía acorazada de coerción, Gramsci, para reflexionar sobre el aparato represivo en Ecuador. Y además Josefina ha invertido mucho tiempo y nos ha ayudado mucho a Santiago, a Pablo y a mí en la organización y realización del evento, lo cual quiero destacar aquí también ante todo. Entonces le damos la palabra a Josefina. Este lo apagué yo. ¿Escuchan desde aquí? Cambiemos. Misterios de la TEC. Bueno, ahí sí, se escucha. Sí. Ya, ok. Bueno, entonces continuaba. Pues me da pena como repetir para la gente que estaba allá. Bueno, lo que yo estaba diciendo acá es que auguraba pues que esta sea el inicio de muchas reflexiones sobre varias de las preguntas que muchos y muchas nos hemos venido haciendo sobre los usos de Gramsci, y que pues que vengan más de estos encuentros y de otras posibilidades de juntarnos para reflexionar sobre estas preguntas y sobre las investigaciones que desde diferentes campos se han venido haciendo, pero también esto que en la mañana se había insistido mucho, ¿no? No solamente en el campo de la investigación, en el reducido campo de la academia, sino también preguntarnos cuál ha sido la relación, la influencia, los usos que Gramsci ha tenido en las organizaciones políticas. Bueno, para iniciar, decirles que desde mi relación complicada, diría yo, ahora que le escuchaba a la Sofía, que le escuchaba parte de mi vida en la voz del Jorge Luis cuando me presentaba, de ser funcionaria pública, pero al mismo tiempo ser cercana, ser activista, en algún momento militante de organizaciones políticas de izquierda, estar en ese punto medio, ¿no? Y de tratar de entender lo uno lo otro sin sentirse cooptada por el Estado y traicionando a las organizaciones. En algún momento Gramsci significó para mí el refugio de una marxista, ¿no? Y un refugio en varios sentidos, ¿no? Una refugiada porque aunque yo no viví militantemente, porque era una niña cuando se cayó el muro, sí fue una tragedia, ¿no? Y desde ahí en adelante ser marxista era
ser un poco un dinosaurio, ¿no? Si es que esto no estaba acompañada de otros epítetos. Entonces siempre ha sido como cómo intentar colocar una reflexión marxista, desde mi punto de vista, eludiendo, ¿no?, los epítetos. Y creo que ahí Gramsci fue muy importante, por un lado. Pero ya por otro, digamos, avanzado el tiempo y lo que vengo a presentarles acá son algunas reflexiones sobre lo que titulé el miedo y la seguridad como hegemonía. Y esto tiene que ver más bien con, digamos, el estudio un poco más consistente que empecé a realizar sobre Gramsci, motivada por preguntas del estilo, ya no de los que se puede hacer alguien militante activo, ni funcionario público, burócrata, sino más bien quizás desde el renegar esta constitución ciudadana a la que uno termina siendo, ¿no? Entonces, esa persona común y corriente que sí cree que se puede transformar la sociedad, pero que en definitiva, pues es uno, ¿no? Que se niega a ser individualizado, pero que al fin es una persona. Entonces, bueno, desde este punto de vista, ¿cómo Gramsci ayuda a pensar eso también, ¿no? Cómo en ese campo de estudio y de experiencia actúa la hegemonía. Entonces, desde ahí, para mí, Gramsci ha sido muy útil porque permite ilustrar algo en lo que estoy empecinada desde hace algún tiempo, que es preguntarnos los cómo, ¿no? Sabemos que existe dominación, sabemos que hay un ejercicio de hegemonía, sabemos que perdemos y ganamos, que casi siempre más perdemos, tal vez en las lecturas de largo plazo hemos ido ganando, pero ¿cómo sucede esto, no? Y yo encuentro ahí como muchas pistas en Gramsci para pensar esto. Y entonces lo vengo haciendo particularmente por una de las que he denominado una experiencia social dolorosa que tiene que ver con la pandemia. Entonces, un poco esta reflexión tiene que ver con lo que sucede en la pandemia, concretamente en el Ecuador. Sabemos de esto sucede para el caso ecuatoriano ya en marzo del 2020, sin embargo ya había sucedido en Wuhan el año anterior, en el 2019. Y lo pienso desde esta forma en la que Gramsci describe en los cuadernos de la cárcel cuando se refiere a la hegemonía, y es esa hegemonía acorazada de coerción. Acogiéndome, digamos, a todo el recorrido del planteamiento gramsciano y de otros usos que lo ha puesto Sofía, diré que me interesa pensar en esa hegemonía acorazada de coerción, entendiendo que si bien está la coerción y está el consenso, y si la hegemonía hace énfasis en la posibilidad de los consensos, no lo hace, evidentemente, sin la coerción. Pero me gusta distinguir, yo lo leo un poco así, ¿no? De que esa coerción no es solamente la fuerza, ¿no? Es decir, no estamos pensando ahí en el ejercicio de la violencia física en estricto sentido, ¿no? Tradicionalmente en el Estado pensaremos en la policía, en las Fuerzas Armadas o cualquier otro ejercicio de la fuerza. Pienso en el Estado porque, pues, aparentemente es quien se arroga, digamos, ¿no?, el monopolio de la fuerza, pero que termina siendo también una pretensión, más ahora con el contexto en el que estamos viviendo. Entonces diré que no solamente es la violencia física, sino que es la amenaza de ella, ¿no? Me interesa pensar también cómo, por ejemplo, los consensos funcionan sobre la amenaza. No hay una fuerza explícita, digamos, no ha habido un acto de violencia, pero existe la amenaza, ¿no? Y eso moviliza también los consensos. Entonces, me interesaría mirar cómo en el momento en el que la pandemia, el COVID-19, entra ya al país, existe por un lado, ¿no?, esta construcción hegemónica desde el Estado, en una construcción, ¿no?, de una política pública, por un lado, de una política más que pública, de una política gubernamental, que desarrolla como tres líneas, ¿no? Y ahí no me voy a quedar mucho porque me interesa el otro lado que más adelante voy a explicar. Pero puntualizaré que ahí lo que podemos advertir fue
Por un lado, efectivamente, una política gubernamental que estaba, digamos, desde ese punto de vista, estaba mostrada y estaba construida, digamos, ¿no? Como un conjunto de estrategias y recursos que estaban asociando el miedo con la represión. Aquí voy a introducir entonces esta idea, ¿no? De cómo el miedo está mostrado, evidentemente, en términos de pandemia, como una amenaza a la vida, efectivamente, ¿no? Si a uno le daba el COVID, simplemente iba a morir. Entonces, hay un miedo, ¿no? Efectivamente, sobre el contagio. Y es un miedo a la muerte, ¿no? Que es un miedo humano, es un miedo de la humanidad. Eso que está ahí presente, ¿no? Lo que vamos a mirar en el gobierno de Moreno es que se empieza a articular esta forma de combatir una amenaza, porque finalmente el COVID es una amenaza, ¿no? Entonces, ¿cómo respondemos frente a esa amenaza? Que además lo que hace en todos nosotros, y hizo en todas y todos nosotros, fue despertar el miedo. Combatir esa amenaza se lo hizo con represión, ¿no? Entonces me interesa ahí combinar estas dos cosas, estas dos articulaciones, en lo que yo podría denominar una coincidencia perversa, ¿no? Porque el miedo no necesariamente va aparejado de la represión como una posibilidad de enfrentar una amenaza. Esto, sin embargo, voy a decir entre paréntesis, la forma en la que se responde ante el miedo en el caso ecuatoriano, no solo, pero en el caso ecuatoriano, no ha sido la única forma, digamos, ¿no? Porque podemos citar, por ejemplo, el miedo al comunismo, ¿no? Que también reacciona con represión. Las desapariciones selectivas, ¿no? Los movimientos armados, etcétera, el propio ejército, ¿no? Las estrategias que se movilizaron desde ahí. Pero bueno, acá lo que me interesa puntualizar es que hay una relación distinta, en el sentido de que ese miedo que se articula con esa represión está en el campo de la biología, ¿no? Siendo una amenaza a la vida, ¿no? Reside ese miedo en el campo de lo biológico. Sin embargo, la forma como la política gubernamental va articulando el tratamiento de la defensa, porque es así además como se lo concibe, la defensa frente a esa amenaza, no tiene que ver con algo que quizás desde la biología vuelta, el cuidado de la salud, tiene que ver justamente no con la defensa, no con la protección, sino con el cuidado. Y lo que no miramos en el gobierno de Moreno fue una estrategia que frente a ese miedo a la pérdida de la vida, active el cuidado y no la defensa, no la seguridad, entendida como seguritización, sino que lo que se activó fue toda la posibilidad que el Estado puede activar en el sentido de la defensa. Entonces, esa seguridad, digamos, relacionando, ¿no? con esta necesidad, que me interesa colocarlo de esa manera, es distinta, y ahí está la vida, la que está puesta en medio de esta discusión. Lo otro que también me parece importante es que en este contexto el miedo está absolutamente ligado con el dolor, ¿no? Y esto me va a dar paso también para plantear la segunda parte, digamos, ¿no? Que tiene que ver con los usos políticos del miedo. Y esos miedos son miedos colectivos. Diría aquí entonces que acompañada de esta política gubernamental, que lo que hace es movilizar el ejército, movilizar la policía, que además deja mirar la crisis en la que se encuentra el sistema de salud, y que además en la visión del gobierno no hay una preocupación por la salud, sino por la salubridad, que es una cosa distinta. La salubridad es aquella forma institucional
en la que el Estado interviene con su aparato público. No tiene que ver con una concepción integral sobre la salud. Y esto es súper importante porque entonces lo que hace es actuar e intervenir sobre la parte de la medicalización, sobre la parte del aparato público, pero no interesa pensar la salud de manera integral. Esto es importante porque más adelante diré que pensarlo de esa manera no permite entender la vida colectivamente, sino individualizar la vida y entenderla de esa manera. Acompañado de esto está también los medios de comunicación y todo lo que, digamos, nos fueron mostrando, ¿no? Y ahí es muy interesante mirar cómo lo que se construye, ¿no? Que es una construcción de la llegada desde China, pasando por el resto del mundo, llega a Guayaquil y se convierte en la Wuhan latinoamericana, y lo que tenemos ahí es una imagen desgarradora, ¿no? Es una imagen de terror lo que se construye ahí. Y está muy ligada al miedo. Conversando, porque lo que traigo acá es experiencia finalmente, ¿no? Para muchos fue sentir que el virus nos iba acercando, ¿no? Ya pasó de la China, ahora estaba en Italia, se fue a España, alguien, maldita sea, se contagió ahí, llegó al Ecuador y ya estaba en Guayaquil. Para quienes vivimos en Quito, luego ya estuvo en Quito, y luego ya había un vecino al frente, en la esquina, luego ya fueron los primos, los tíos, ya un día de estos el COVID iba a tocar la puerta. Entonces, esta sensación de miedo, ¿no? Estaba acompañada también por un lenguaje comunicacional, que lo que hacía era transmitir y reforzar esta idea, ¿no? De protegernos. Tenemos que protegernos, pero esa protección era defenderse de. ¿Cómo defenderse además? Y aquí viene la tercera cosa que también hizo el gobierno, que fue el control del saber sobre ese cuidado. Evidentemente era un virus de reciente aparición, no había mucho, no se sabía mucho sobre cómo se contagiaba, cuáles eran sus efectos, cómo tratarlos, etcétera. Pero todos los saberes que están alrededor de la salud, en la especialización que implica el lenguaje médico y en la alianza que había del gobierno para manejar la pandemia, la información oficial era lo que decía el gobierno. Entonces ahí también había no solamente un cerco de el virus está por llegar, sino también un control de la información sobre qué es lo que podíamos hacer y qué es lo que no podíamos hacer. Eso por un lado. Pero estas tres estrategias se juntaban desde mi punto de vista en el énfasis de dejar a la conciencia de cada quien el cuidado de su vida. Y ese cuidado de su vida tenía que ver con no salga, no se junte, no vaya a tomarse las bielas, no se vaya de fiesta, cuidado con las conglomeraciones y las aglomeraciones, etcétera, ¿no? Así como otras de, si es que hay estos síntomas, tiene que hacer esto, no se tome esto otro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí había un juego, no solamente, digamos, mirándolo desde el control desde arriba, ¿no? Sino esta otra pregunta que me interesa a mí mirar y es cómo al conjunto de subalternos, utilizando las categorías gramscianas, ¿no? Diversos, plurales, distintos, ¿no? Cómo eso fue calando, ¿no? Sobre no una tabula rasa, sino sobre formas y modos de existencia en los que esta forma de dirección que el gobierno hizo de la pandemia fue calando. Cómo nosotros fuimos parte de ese consenso activo, porque nos creímos el hecho de que el vecino era el enemigo, porque en varios conjuntos se acercaron a decirles a los contagiados que se vayan porque eran una amenaza, ¿no? Y en el mejor de los casos, las solidaridades de esa parte, ¿no? Porque hay que reconocer que sucedieron de otras maneras en otros lugares,
Fue un miedo y un cuidado a la individualidad. En el mejor de los casos, el registro familiar, cuidarnos en la familia, ¿no? Pero no interesaba mucho lo que sucedía en la casa de al lado, en la casa del frente. Mejor si el que se contagia no lo dice, porque además había una censura muy fuerte. Muchos que se contagiaban no querían ni decir que estaban contagiados, que había sospecha, etc. ¿Qué es lo que hace esto, ¿no? Cuando los cuidados sobre la vida y los modos de reproducción no están cercanos a lo colectivo, lo que hace es potenciar la individualidad. Entonces, interesa el cuidado de la conciencia de yo me tengo que cuidar, si no me cuido yo, ¿quién me va a cuidar? Y tengo que desarrollar toda una responsabilidad por cuidar de mi vida. Y en el mejor de los casos, el de la familia. Pero el resto no me interesa y el resto se convierte en una amenaza. Además, el Estado lo dice también, el gobierno y los medios de comunicación sacan imágenes y noticias de la gente que se ha ido de fiesta, se contagió y así contagiaron y se hizo una cadena de contagios, ¿no? Entonces, todas esas formas que se identifican con lo colectivo están mal vistas, porque no es la forma de cuidar la vida. Y aparte de eso, ¿no? Como no nos portamos bien, lo que hay que hacer es sacar a las Fuerzas Armadas en la idea de el virus es una amenaza y es una amenaza a la seguridad. ¿Y quién responde a la amenaza de la seguridad? Es el Estado, es la policía. Y entonces tenemos desde ahí hasta ahora los estados de emergencia. Son la forma como se resuelven las amenazas. No hay la posibilidad de pensar en que no es defensa, no es una forma de responder a la seguridad que no sea de esa manera. Y sin embargo sucedió en otros, en la ruralidad, en muchas de los sectores campesinos, de los sectores populares. En cambio, sí se recurrió, pese a que esto estaba vetado, se recurrió a la necesidad del cuidado colectivo. A pensar en las compras colectivas, en las canastas colectivas, en las ollas colectivas, en darse la mano, porque ahí no hay otra posibilidad, porque esto además está relacionado con la capacidad individual que tenemos de sostener materialmente la vida. Entonces, puedes pedir que te vengan a dejar a domicilio, tienes las redes posibles para garantizar que no te falte la comida, que haya un paracetamol, etcétera, etcétera. Cuando no existe eso, tenemos que recurrir a lo que Gramsci llama la defensa espontánea. Y sin embargo, eso en la política gubernamental que activa la hegemonía de la individualidad, lo que hizo desde mi punto de vista fue contribuir a la generación y quizás consolidación del modelo societal neoliberal, que tiene en su centro estas características del individuo. Es un individuo que se defiende frente a cualquier tipo de amenazas. No se va a cuidar, y menos cuando ese cuidado implica la posibilidad de la reconstrucción del tejido en el sentido más colectivo de su forma de entendimiento. Hasta aquí entonces, después de esta reflexión, intentaré como algunas conclusiones. La una, decir que esta relación de una experiencia dolorosa y que en muchos de los casos implicó que la salida a esa experiencia dolorosa y desgarradora implicó el cuidado individual. Nadie te va a salvar si uno mismo no se cuida. Esto además, activado con la seguridad en términos, digamos, de las condiciones materiales, para mí guarda una relación muy cercana con la propiedad. La noción del individuo y el cuidado individual, ¿no?, está muy ligado también con la defensa de las cosas. Está muy ligado también con la defensa a la propiedad privada.
Y esto lo vimos desde mi punto de vista profundizado, articulado y calado en muchos de los sectores del país. Y ha sido una táctica que ha venido sosteniéndose gubernamentalmente hasta la fecha. Si miramos lo que sucede poquito antes de la pandemia en el 2019, también tenemos comentarios, intervenciones, reacciones con respecto al levantamiento y al paro del 2019 en ese sentido, ¿no? Es un miedo porque no podemos producir, no podemos trabajar, no hay seguridad jurídica, las inversiones se van a ir, ¿no? Entonces, todo lo que implique una movilización colectiva en ese sentido, ¿no? Que es un cuidado en el mejor y en el más alto concepción, ¿no? El cuidado de la vida, desde otras formas de entenderla, desde sentidos contrahegemónicos y tal vez prefigurativamente, como lo diría Gramsci, de una nueva hegemonía, son miedos. La diferencia aquí es que caló de manera más profunda, desde mi punto de vista, porque se articuló con el sentido de la vida misma. Y entonces tenemos esa forma de entender el procurar y la defensa de la vida, que además guardan mucha relación con los movimientos pro vida y etcétera, ¿no? Esa forma de entenderla se articula muy bien con las formas del progreso individual, de las posibilidades de méritos individuales que desconectan lo social, ¿no? Que no permiten mirar a la política como una construcción colectiva, que no nos permiten además pensar en otras posibilidades de reorganización del sentido de la producción, de la existencia, de la cultura, etcétera, y que se siguen rearticulando hasta ahora, ¿no? La forma creo que no es en su sentido reflejo o mecánico largar esta reflexión hacia los problemas de seguridad que estamos teniendo ahora, ¿no? Pero hay una conexión ciertamente, cuando por ejemplo escuchaba el otro día en un noticiero local, a propósito de que encontraron a los secuestradores de la pareja que les desmantelaron el carro en Cumbayá, esto en la ferroviaria. Y entonces este barrio se está organizando porque están muy preocupados por lo que está sucediendo. El periodista que acude hacia el llamado de la comunidad de este barrio los entrevista, tanto él hace énfasis como la directiva de la comunidad, entiendo, de este barrio, en que la mayoría de las casas que están ahí ya son arrendadas. Y entonces hacían un llamado a los dueños diciéndoles que miren bien a quién arriendan. Y ese a quién arriendan tenía que ver con la procedencia, ¿no? Si son venezolanos hay que tener mucho ojo, ¿no? Si son de la costa hay que tener mucho ojo, porque hay que arrendarles a personas que no vengan a delinquir o como ellos les decían, una dudosa procedencia. Entonces, digamos, estas formas de cuidado en las que no nos queremos ver cercanas a los otros, ¿no? Estos otros construidos como amenazas y que son la expresión del miedo. Pero es un miedo porque atenta a la seguridad privada. La privación, la forma privada que termina siendo la privación de la vida comunitaria, de la vida colectiva también, ¿no? Terminaré diciendo que, por el contrario, o de manera dialécticamente contraria y contradictoria, no solamente tuvimos esto, sino que el miedo también, de alguna manera, provoca esperanzas. Lo que sucedió en la pandemia, mirar que existieron varias posibilidades concretas que hicieron que muchas poblaciones no mueran con el contagio, de que se hayan rearmado organizaciones que muchas de ellas se encontraron fortalecidas y que siguen trabajando hasta ahora con otras perspectivas y que les haya permitido además pensar otros horizontes organizativos y las necesidades de articulación y de mirar otros ámbitos de la vida que no se habían visto en términos de la organización político-social
Creo que sin duda alguna también nos están mostrando que por el otro lado se van gestando, sea de manera espontánea, estas defensas que también las llama Gramsci y que sin embargo de haber tenido por este lado esta defensa que yo la asocio más bien con una defensa desde el lado individual, privado, de la seguridad, pensada como la fuerza y tal, Gramsci llama también a mirar esta defensa más espontánea, pero que de alguna manera pensada en la amenaza colectiva, se respondía con la defensa colectiva, con pequeñas milicias, defensas territoriales, etcétera, que llamaba a la organización pseudomilitar, digamos, ¿no? Yo ahí diría, para este caso, no sé si fue una defensa en estricto sentido. Creo que tal vez hay que mirar que esas defensas procuran los cuidados y esos cuidados colectivos nos dan la posibilidad de pensar en que estas construcciones organizativas nos permitan alimentar prefigurativamente no solamente proyectos contrahegemónicos, sino nuevas hegemonías. Y lo dejo por ahí.